Bueno, eh, buenos días, Dios le bendiga a todos. Y el tema que quiero compartir hoy día es el don de la justicia. Ahora, quisiera pedirle a todos los que vean este video que por favor tengan en cuenta el contenido del video, ¿no es cierto? Es decir, lo importante de este video mm, no es mi persona, eh, mi erudición para hablar. Es obvio que uno no se puede ir al extremo, ¿no es cierto? Pero lo más importante es la palabra de Dios, lo que voy a hablar, y el don del Evangelio, ¿no es cierto? Entonces, capaz que usted está viendo y usted se está fijando en el anteojo, en mi nariz. No, por favor, en el nombre de Jesús. Le pido que usted, por favor, escuche lo que estoy hablando, que es la palabra de Dios, ¿no? Hacemos una oración. Padre, gracias te damos por este día. Gracias te damos porque es una nueva transmisión de tu palabra. Yo te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo capte la atención de todas las personas en el nombre de Jesús. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que toda fuerza del diablo sea atada, toda fuerza de las tinieblas, en el nombre de Jesús, sea echada fuera. Y, Señor, que sea desatado el poder, la unción y la gracia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, fíjese que eh, en Romanos capítulo 5, que es un poco el tema que yo vengo charlando y compartiendo en el anterior video, más o menos compartí lo mismo, la vida en el espíritu, pero tenía que ver, la vida en el espíritu era una consecuencia de la justificación. Es decir, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿No es cierto? Bueno, ahí habrá personas, habrá hermanos, habrá, qué sé yo, teólogos, maestros van a decir, no puede ser que lo que dice el hermano, bueno, yo lo que digo es lo que está escrito, ¿no es cierto? Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, que la vida de santidad, la vida en el Espíritu, no se la puede desarrollar ni crecer en ella sin estar en Cristo. Ahora, comenzamos con el versículo 1 y hasta el 10. Romanos 5, 1 al 10. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno se haga morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Bueno, entonces acá está, vuelve a tocar el tema el apóstol Pablo de la justificación. Y habíamos dicho que justificar no es hacer a una persona justa. Bíblicamente justificar es declarar que una persona es inocente de todos los cargos que se le presentan. Eso es ser justificado. Y acá dice que somos justificados por la fe. Tenemos tres maneras que la Biblia dice que somos justificados. Somos justificados en su sangre, somos justificados por la gracia y somos justificados por la fe. Y también luego dice por las obras de la fe. De estas cuatro cosas hay que entender que la justificación es una sola, pero la sangre es la base. Es decir, que para que Dios pueda declarar justo al pecador y quitar la ira de encima de él, tiene que
hacer un sacrificio de sangre, pero un animal no puede morir por los hombres. Entonces vino el Hijo de Dios, se hizo hombre, y al derramar su sangre, la sangre valiosísima, preciosísima de Jesús, sí salda la deuda, porque la sangre de Dios hecho hombre. Luego tenemos justificados por gracia. Gracia significa el favor que no merecemos. Es decir, del lado del hombre no nos costó nada la justificación, pero del lado de Dios le costó la sangre de su Hijo. Entonces, gracia es lo que hay en el corazón de Dios hacia el pecador, o sea, un favor que el pecador no merece. Entonces, de ahí sale la justicia, ¿no es cierto? Y en el capítulo 4 de Romanos, para que usted pueda darse cuenta, dice el versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Mire, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Entonces, acá está hablando el apóstol Pablo en el capítulo anterior de que Dios le atribuye una justicia al que cree, pero no por lo que él ha hecho. Y entonces, ¿qué es lo que mira Dios? Lo que hizo el Hijo de Dios. Su obediencia, su vida sin pecado, su muerte en la cruz y finalmente su sangre. Entonces, eso es la gracia, es ese favor que Dios está dispuesto a darle al hombre para justificarlo y que no se basa en lo que hace el hombre, sino en lo que ha hecho Dios por medio de su Hijo. Y luego tenemos, o sea, la fe. ¿Qué es la fe? La fe vendría a ser, si nosotros, como decía Spurgeon, usted tiene una canilla de agua. Entonces, cuando usted va a tomar el agua, no es la canilla la que le da, la sacia su sed, es el agua, pero viene a través de la canilla. Bueno, eso es la fe. La fe es el medio, el instrumento que Dios ha elegido para justificarnos. Entonces, la fe quien recibe esa justicia de Dios. La fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, entonces, hoy día voy a hablar más breve porque cuenta que cuando el video es largo, la mente de las personas se distrae y no puede entender. Lo más importante que estoy haciendo es compartir la palabra de Dios, las buenas nuevas del Evangelio. Entonces acá dice la palabra del Señor, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso dice Romanos 5:8. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Fíjese que la sangre de Jesús hace que la ira de Dios desaparezca. Es decir, que la sangre de Jesús produce la paz entre Dios y los hombres y la reconciliación. Entonces, es impresionante el poder que tiene la sangre de Jesús, porque hay gente que nombra la sangre de Jesús contra el diablo, pero la sangre de Jesús, aunque tiene un poder contra el diablo, pero lo más poderoso es que aplaca la ira justa y santa de Dios. Entonces, el hombre queda en paz con Dios por la sangre de Jesús. Dios ya no le ve al hombre su pecado, sus transgresiones, su pasado. Dios ve paz solamente. Dios ve el hombre muerto en Cristo, porque Jesús muere por todos nosotros, es nuestro sustituto, es el Cordero, como decía Juan el Bautista. Cuando lo vio a Jesús dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De manera tal entonces que estamos justificados en la sangre de Jesús. Estamos en paz, estamos declarados justos. Y dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Este versículo es un versículo que tiene su connotación, que no se lo puede entender así nomás. En primer lugar, ¿en qué sentido nosotros éramos enemigos de Dios? Acuérdese que el pecado del primer hombre puso a toda la humanidad bajo condenación, ¿no? Eso dice Romanos capítulo 5, verso 18. Romanos 5, 18.
Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, fíjese, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, es decir, la transgresión, la desobediencia de Adán trajo a toda la humanidad porque él era la cabeza, él era el primer hombre, trajo a toda la humanidad la condenación, como decía, catacrim. Había explicado en otro video que condenación es catacrima, cata es una preposición griega, crima es una palabra que significa juicio y significa que el hombre a partir de Adán empezó a llevar un juicio de Dios, ¿no es cierto? Porque es como que si en la Segunda Guerra Mundial cuando Japón le declara la guerra a Estados Unidos, bueno, ya todos los japoneses, les guste o no les guste, ya eran enemigos de Estados Unidos. Y los norteamericanos eran enemigos de Japón. Así que cuando Adán peca, es como si le declarara la guerra a Dios y toda la descendencia de él queda enemiga de Dios. No obstante eso, Dios pasó por alto el pecado del pueblo que entraba en pacto con él, pero no totalmente porque estaba esperando que viniera el Mesías, que viniera Jesús y que Él con su sangre nos reconciliara, Él con su muerte. Entonces acá dice, porque si siendo enemigos, ahí ya nos vamos dando cuenta, por Adán, ¿no es cierto? Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Entonces acá está diciendo que la muerte de Jesús nos reconcilia. Así como estaba diciendo en el versículo 18, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y el 19 dice así, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Fíjese, es la desobediencia de uno y es la obediencia de uno. Entonces acá dice que en el versículo 10 del capítulo 5 de Romanos, que fuimos reconciliados siendo enemigos por la muerte de Jesús. Y dice, mucho más seremos salvos por su vida, porque después que Jesús muere, el Evangelio no queda ahí, sino que resucita, Dios lo resucita al tercer día, y ahora está vivo Jesús. Y así como la figura de José, que estuvo vendido por sus hermanos y que luego Dios lo puso como el segundo de Faraón, y entonces el pueblo de la tribu de las tribus de Israel pudieron vivir porque José estaba como la persona más importante de Egipto y le dio de comer a todos y los protegió y los invitó. Bueno, así ahora Jesús, que murió, ha resucitado, está a la diestra del Padre y allí está bendiciéndonos a nosotros con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, nosotros, por fe y por un acto de la gracia de Dios, hemos sido como si estuviéramos sentados ahí. Espiritualmente lo estamos, pero físicamente estamos acá en la tierra. Y todos los beneficios que Jesús obtuvo, no solamente lo obtuvo como hijo de Dios para Él, para recibir gloria, sino porque por medio de Él tenemos la mediación. Él es el único mediador entre Dios y los hombres y nosotros en su nombre y por medio de Él somos salvos. Es decir, que tenemos un Salvador vivo, no un Salvador muerto. Y Jesús, por ejemplo, de la derecha del Padre, envió el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y Jesús, que está glorificado, ahora puede ser, su omnipresencia puede hacerse manifiesta. Es decir, omnipresencia significa que Él está en todas partes a la vez. Por eso en cada iglesia local del mundo, en cada iglesia local, cuando se reúne la iglesia, está Jesús. Y es cierto que está Jesús en Tartagal, pero también es cierto que está Jesús en Bolivia, en Paraguay, en Buenos Aires, en Francia, en Inglaterra, bueno, en todo lugar donde haya una iglesia. Así que este es el tema que yo quería compartirle, ¿no es cierto?, de la justicia de Dios. Entonces, capítulo 4, para terminar, dice, el cual fue entregado, en el verso 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, todas nuestras transgresiones son anuladas, borradas por Jesús, porque el Padre lo entregó a Jesús.
lo entregó por nosotros. A Jesús no lo agarraron, Él se entregó, Él en obediencia al Padre fue a la cruz. Así que eso cuando muchas veces los judíos piensan que hay gente que los quiere hacer sentir culpables por la muerte de Jesús, nada que ver. Jesús dijo que nadie me quita la vida, yo la pongo. Tengo poder para poner la vida y para volverla a tomar. Entonces, no fue que los judíos son culpables de la muerte de Jesús, porque Jesús se entregó, el Padre lo entregó. Sí, Dios lo podría haber defendido de hacer que él con un pequeño soplido ya lo hacía desaparecer al ejército romano. No, no fue eso, fue que Él quiso entregarse, porque la justicia de Dios necesitaba un pago, un rescate. Entonces, y ese rescate de la sangre de Jesús no solamente es para los cristianos, es para el pueblo de Israel. ¿Cuánto más para ese pueblo escogido por Dios? Para judíos y para no judíos, Jesús se entregó y nos puede justificar a ambos por el mismo sacrificio, y Dios lo considera eso un don, un regalo. Entonces el Espíritu Santo lo primero que hace nos convence de esa justicia y que es un don, es un regalo que se recibe por gracia mediante la fe. No es por obra para que nadie se gloríe. Así que si usted en esta mañana quiere aceptar el don de la justicia, lo único que tiene que decir, repetir conmigo esto: Señor Jesús, en esta mañana te doy gracias porque vos obtuviste un regalo para mí, con tu sangre, con tu muerte y con tu resurrección. Yo recibo, por medio de la aplicación del Evangelio, yo recibo el don de la justicia, recibo el regalo de tu gracia, que entre en mi corazón. Yo creo que Jesús, Señor, lo creo de todo corazón. Tú moriste en la cruz por todas nuestras transgresiones, pero también creo que al tercer día el Padre te resucitó de los muertos y estás vivo a la derecha de Dios Padre. Por eso te invoco, sos un Salvador viviente, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Y yo te ruego, Padre, por todos los que han hecho esta oración, que vos los llenes, los toques con el poder de tu Espíritu Santo. Y si a ti te place, Señor, llévate sus enfermedades, sus dolencias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias. Dios le bendiga.